desarrollar la clase número 10, que es sobre cicatrización. Ahora vamos a compartir el PowerPoint. Espérenme 2 segundos. Ahí lo comparto. Acá me presento, mi nombre es Patricia Morales, soy profesora asistente de la Cátedra de Cirugía 2B de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba. Algunos voy a ser su jefe de trabajos prácticos y del resto me pueden consultar o buscarme por si tienen alguna duda sobre este tema o cualquiera del resto de la currícula. Lo que hoy voy a desarrollar es la cicatrización, que se encuentra dentro de la unidad 2, Éxodo de la unidad 2, donde yo le voy a desarrollar la cicatrización, las generalidades, cicatrización por primera y segunda intención, proceso de cicatrización post-extracción, factores locales y generales y relleno de las cavidades viendo los distintos biomateriales. Definición de cicatrización, es decir, ¿qué es la cicatrización? La cicatrización es un proceso de reparo o regeneración de un tejido alterado, dando como resultado final la formación de un tejido cicatrizal o un tejido igual al existente previo a la injuria. Regeneración. ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr una vez que realizamos la extracción de un elemento dentario? Que en ese alvéolo se forme tejido óseo. Tipos de cicatrización. La cicatrización va a ser de primera o de segunda intención y de esto va a depender según la unión de los bordes. Por primera intención, el margen de la herida está en contacto con sutura o no tienen pérdida de tejido, como ven en la imagen. De segunda intención, se da cuando la herida permanece abierta o con los bordes separados hasta que se alcanza el final del proceso reparador. Es decir, hay una pérdida de tejido, por lo que hay una brecha de los bordes de herida. Es decir, nosotros los tendríamos que unir, por ejemplo, con los puntos de sutura. Otro tema muy importante son los factores que afectan a la cicatrización. Nuestro objetivo es que se cicatrice y se forme, por ejemplo, en la extracción dentaria, la remodelación del tejido óseo. ¿Qué pueden intervenir en esta cicatrización y que se altere o que se retarde nuestro objetivo? Estos pueden ser factores generales o locales. Los factores generales, por ejemplo, el déficit de proteínas. Es muy importante tener en cuenta en la historia clínica, en la anamnesis que nosotros realizamos al paciente, es preguntar y vamos a recaudar estos datos. Si hay un déficit de proteína, por ejemplo, de la vitamina D o de la vitamina C, que pueden influir en la síntesis del colágeno y de los fibroblastos, vamos a tener demorada esa cicatrización. Entonces, no quiere decir que no se pueda hacer una extracción, sino como que hay que cubrir ese déficit para que nuestro objetivo se logre. El metabolismo. Acá nos tiene que tomar en cuenta cuando en la anamnesis nos dicen que el paciente es diabético, tiene hipercalcemia, hipotiroidismo, paciente menopáusico. Cuando el metabolismo está alterado o influye con estas enfermedades, la cicatrización es deficiente y se puede dar el riesgo de infecciones. Por eso lo tenemos que tener en cuenta. La edad. En un paciente joven la cicatrización y la remodelación es óptima. En cuanto el paciente es más anciano, estos factores, la remodelación ósea es más lenta, entonces se puede ver alterada la cicatrización.
Y medicamentos. Por ejemplo, nos tiene que llamar la atención si en la anamnesis realizamos, nos revela que el paciente ha tomado bifosfonato. Los bifosfonatos son medicamentos que van a alterar y van a dar una necrosis, una osteonecrosis de los maxilares. Entonces, tenemos que tener en cuenta estos datos son luces amarillas para lograr nuestro objetivo, que es la cicatrización. Y localmente hay factores que afectan la cicatrización, como los cuerpos extraños. Cualquier entidad que el cuerpo detecte como extraño, ya sea un cálculo de sarro dental, el hilo de sutura, restos radiculares o cualquier cuerpito extraño que se encuentre dentro del alvéolo, va a alterar la cicatrización. La infección también, es decir, si nosotros tenemos un elemento dentario con infección, tiene que estar medicado y debemos curetear bien el alvéolo. La isquemia. Esto también altera la cicatrización, entonces tenemos que tener en cuenta también el tipo de anestesia que utilizamos y que no sea tan vasoconstrictor ni tampoco que, por ejemplo, esté muy presionado la herida, o que la irrigación, interrumpamos la irrigación de esa herida, por ejemplo, con un mal diseño de un colgajo. Las fracturas de las paredes alveolares también intervienen afectan en la cicatrización. Lo ideal es que tengamos el alveolo con las 4 paredes, la lingual, lingualo-palatina, vestibular, mesial y distal. Si nosotros tenemos esas 4 paredes, por eso tenemos que ser muy cautos y con movimientos precisos para que no fracturar estas paredes. Entonces, si conservamos esas 4 paredes, nos aseguramos un éxito de la cicatrización. Si por ahí somos muy cautos, pero lo mismo, por ejemplo, en los caninos, la pared vestibular es muy finita, entonces en los movimientos se puede fracturar. Entonces tenemos en desventaja esta falta de pared vestibular, entonces va a haber una alteración en la cicatrización con un defecto óseo. Es decir, los factores de la estos factores generales y locales pueden alterar la cicatrización. No quiere decir que no se produzca, pero va a estar alterada y demorada la cicatrización. Es decir, el proceso de cicatrización alveolar por extracción dentaria es un suceso de procesos biológicos que nos da como resultado una cicatrización de tejido óseo tapizado por mucosa gingival. Es decir, la exodoncia es una fractura abierta debido a que luego de la abulsión, la extracción dentaria, queda expuesto el tejido óseo, por eso es una fractura abierta, considerada herida infectada, al considerarse la cavidad bucal como un sitio húmedo en la cual coexisten microorganismos de forma saprófita con potencial patógeno. Es una fractura con pérdida de sustancia, daños irreversibles del periodonto, por eso es de segunda intención. La cicatrización en la extracción dentaria, en la exodoncia, es una cicatrización por segunda intención. La cicatrización por eso es porque hay una solución de continuidad. Debido a la solución de continuidad, por eso la cicatrización en las extracciones, vuelvo a repetir, es por segunda intención.
Las distintas etapas de la cicatrización, y esto es fundamental que lo sepan para saber qué tiempo tenemos que esperar y si esto fue alterado o no por un factor local o general del paciente. Las etapas de cicatrización son inflamación, proliferación y remodelación. La cicatrización del alveolo post-extracción en la primera etapa es inflamación que se produce en la primera semana, la formación del coágulo y tejido de granulación, migración de los leucocitos bajo el coágulo y la eliminación de desechos, donde se realiza la fagocitosis. Y se realizan los primeros depósitos de fibroblastos. Es decir, tenemos la extracción dentaria, el alveolo, y se debe formar el coágulo. El tejido de granulación, acá tenemos el coágulo, por ejemplo en esta imagen vemos el coágulo. Después se comienza finalizando la primera semana, se empieza a formar ese tejido de granulación donde están los macrófagos para eliminar todo cuerpo extraño, los fibroblastos y la neoformación de vasos sanguíneos hace que formen las fibras colágenas y los fibroblastos vayan cicatrizando para ir eliminando el coágulo y formando ese tejido de granulación que es el proceso de la cicatrización que culmina. Este proceso se produce en la primera semana. La proliferación y aumento de fibroblastos es en la segunda y tercera semana. Hay un crecimiento de fibroblastos y más cantidad de capilares, hay neoformación capilar, migración del epitelio circundante, es decir, el epitelio se va en forma centrípeta de afuera hacia adentro, produciendo la cicatrización mucosa. Contacto con tejido de granulación bajo el coágulo. Acumulación de los osteoclastos en la cresta ósea. Reemplazo de tejido de granulación por tejido osteoide. En la tercera y cuarta semana se realiza la epitelización del alveolo, como lo vemos acá. Ya se produjo el tejido de granulación, se está formando el tejido osteoide y la epitelización ya está en su totalidad. La mucosa se cubrió a ese alveolo. La mucosa lo hace en forma centrípeta, de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Es decir, entonces tenemos la primera etapa donde hacemos la extracción. A fines de la primera semana tenemos el alveolo, formación de coágulo, tejido de granulación y la epitelización a la segunda semana post-extracción, la epitelización total de la mucosa. La última etapa, que es la remodelación ósea entre la cuarta y sexto mes de realizada la extracción dentaria, hay un depósito de hueso trabecular, reabsorción del hueso cortical. Con el tiempo el epitelio asciende y se ubica al mismo nivel que la encía crestal, formando el reborde alveolar. Entonces, acá sí tenemos que tener en cuenta y es de la conservación de estos rebordes, de qué hacemos porque hay una reabsorción fisiológica donde las paredes vestibulares, ya sea por el trauma quirúrgico o por la delgadez de esta tabla, se va a reabsorber. Entonces, eso ya sabemos que va a suceder. Entonces, ¿qué hacemos para conservar este reborde alveolar que no se altere tanto para la rehabilitación que queramos hacer, ya sea una prótesis removible o un implante?
Y eso nos lleva a hablar de injertos y rellenos óseos. ¿Qué son los injertos y rellenos óseos? Son sustancias para rellenar heridas y defectos óseos. Estabilización, los rellenos óseos nos dan una estabilización de coágulos mayores de 12 milímetros y una disminución de la separación de las paredes óseas para evitar la lisis del coágulo y asimismo no se produzca la necrosis del mismo. ¿Qué ocurre biológicamente si colocamos un injerto? Que esto es muy importante y en el cual siempre nos tenemos que hacer, nos debemos preguntar. Cuando se coloca un injerto se desarrolla una cascada de eventos. En el sitio hay hemorragia y liberación de factores de crecimiento. Y esto quiero que se lo graben, la palabra factores de crecimiento, porque son muy importantes para la remodelación del tejido óseo, para la cicatrización. Proceso inflamatorio con migración y proliferación de células mesenquimales. Fase de revascularización del injerto. Y esto también, necesitamos neoformación de capilares en ese injerto para que éste lo acepte como propio y sea un andamiaje de la formación ósea futura. Sustitución del tejido, actividad osteoclástica en la superficie del injerto con neoformación ósea y remodelación. Es decir, el injerto debe ser sustituido por remodelación del tejido óseo de la zona receptora. Y ahora vamos a describir los distintos tipos de injertos. Los injertos pueden ser autólogos, homólogos o aloinjertos, heterólogos, seroinjertos o sintéticos. Los autoinjertos. Los autoinjertos son injertos óseos del propio paciente, procedente de zonas dadoras. La característica particular de este tipo de injerto es que es el único que posee las tres características necesarias para la formación de tejido óseo. Es osteoinductor, osteoconductor y osteogénico. Las ventajas que nos dan el hueso autólogo. No implica costos adicionales de biomateriales. Es en el injerto intraoral. No genera reacción inmunológica. No transmite enfermedades. Es osteoconductor, osteoinductor y osteogénico. Las desventajas. Se realiza una cirugía adicional en la zona dadora, porque debemos hacer una cirugía extra para obtener este hueso autólogo. Riesgo de morbilidad, dolores o molestias en el sitio dador. Si se realiza un particulado del tejido del injerto, las células disminuyen en cantidad. Limitada disponibilidad en injertos intraoral. Depende de lo que nosotros necesitemos, es si vamos a decidir hacer que sea intraoral o extraoral. Pero la toma de injertos extraorales implica anestesia general, un quirófano y equipo médico. No es almacenable. Entonces, estas son las desventajas. La zona dadora intraoral. Obtenemos de la rama mandibular, del cuerpo mandibular, de la sínfisis mandibular y de la tuberosidad del maxilar superior. Las extraorales se obtiene tejido óseo de la cresta ilíaca, de la tibia, del peroné, la costilla y la calota. Ahora pasamos a los aloinjertos o injertos homólogos. El aloinjerto es tejido óseo procedente de un individuo de la misma especie, pero genéticamente distinto. Se almacena y se prepara en un banco de hueso. En Córdoba tenemos hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba,
donde realizan todo este proceso de hueso, de tejido de banco. Y puede ser particulado o en bloque, dependiendo para qué lo necesitamos usar nosotros. Las ventajas es que hay disponibilidad, es almacenable, es osteoinductor y osteoconductor. Reducción de tiempo quirúrgico en comparación con los autoinjertos. Senoinjertos. Pasamos a ver la tercera clasificación, que son los senoinjertos. Material procedente de distinta especie que la del receptor. Contiene solo la parte mineral ósea, componente inorgánico. Se retira el componente orgánico por un método de extracción química y física. Existen 4 fuentes de senoinjertos: la hidroxiapatita carolina, el injerto óseo de origen porcino, la hidroxiapatita bovina, hueso bovino inorgánico desproteinizado, la hidroxiapatita ficogena derivada de algas marinas. La que más utilizamos es de origen porcino o bovino. Las características de los senoinjertos derivados de animales. Mayormente se utiliza el hueso esponjoso bovino por su similitud con el hueso esponjoso humano. Por medio de un tratamiento térmico, químico o la combinación de ambos, se elimina la matriz orgánica, eliminando de este modo riesgos de transmisión de enfermedades y reacciones inmunológicas. Los senoinjertos derivados de animales son reabsorbibles. Las ventajas, entonces. Al no contener la parte orgánica, se evitan riesgos de transmisión de enfermedades y reacciones inmunológicas. Es osteoconductor únicamente. Tiene disponibilidad ilimitada y es almacenable. Los materiales aloplásticos son materiales sintéticos. Al ser de esta naturaleza, no transmiten enfermedades. Materiales aloplásticos con contenido de fosfato de calcio. Los más utilizados son el vidrio bioactivo, el fosfato de calcio y los polímeros. Ventajas: no transmiten enfermedades, se pueden almacenar, disponibilidad ilimitada, y son osteoconductores netos. Acá tenemos distintas marcas y distintas empresas de los cuales como para que conozcan las marcas comerciales de los distintos injertos. Mecanismo de regeneración ósea, y esto es muy importante para saber. Vieron que yo en los distintos injertos les fui diciendo qué mecanismo era el que predominaba. Entonces, dependemos de lo que nosotros queremos en la regeneración ósea que suceda, es el tipo de material que vamos a utilizar. Entonces, existen 3 mecanismos que pueden coexistir o actuar por separado: osteogénesis, osteoinducción y osteoconducción. Entonces, la osteogénesis es la formación de tejido óseo a partir de células vivas provenientes del injerto. Este fenómeno se produce dentro de las primeras 4 semanas. En cuanto a las diferencias entre el hueso esponjoso y el cortical, el esponjoso presenta más actividad osteogénica porque posee mayor cantidad de células osteoprogenitoras. Es decir, entonces nos conviene en los injertos autólogos que tiene esta propiedad que sea la obtención de hueso esponjoso y no tanto cortical. Esta propiedad corresponde a los injertos autólogos, como recién se los dije. Osteoinducción es un proceso por el cual las células mesenquimales perivasculares
de la zona receptora se transforman en las células osteoformadoras. Este estímulo es otorgado por la proteína morfogenética, la BMP, y factores de crecimiento. Entonces vuelven a surgir acá los factores de crecimiento y quiero que se los graben porque es muy importante por un tema que voy a desarrollar al final de la clase. Comienza a las 2 semanas, con un pico entre la sexta semana y los siguientes 6 meses. A partir de ese momento, este fenómeno disminuye de forma progresiva. Disculpen. Esta característica está presente en los injertos autólogos y los aloinjertos. Osteoconducción. Es un fenómeno en el cual el injerto sirve de guía o andamiaje para la neoformación ósea. Se coloniza por vasos sanguíneos y células osteoprogenitoras de la zona receptora. El injerto, a medida que se reabsorbe, es reemplazado por tejido óseo neoformado. Esta cualidad corresponde a todos los injertos. ¿Qué se entiende por tiempo de reabsorción? El tiempo de reabsorción hace referencia al tiempo que tarda un injerto en desaparecer y ser reemplazado por tejido óseo nuevo. Esto depende de cada tipo de injerto. Es decir, si es que actúa por el mecanismo de osteoinducción, osteoconducción y osteogénesis. Todos se reabsorben, pero tienen distintos tiempos de reabsorción y de neoformación ósea. Entonces, por ahí también cuando uno coloca un injerto, es aconsejable hacer un mix de injertos para cubrir todas las áreas. El osteoconductor nos va a dar el volumen, el espesor, como que el esqueleto, y la osteoinducción y el autólogo nos va a dar los factores de crecimiento para el comienzo de la neoformación desde la zona receptora hacia el injerto. Recomendaciones que hay que tener en cuenta cuando colocamos un injerto. No llenar la cavidad en su totalidad. Debe existir espacio para que la sangre forme hueso endógeno. Las partículas del injerto pueden ser de 0,5 a 1 milímetro, de tamaño ideal del gránulo, para ser reabsorbido por los osteoclastos y no por los macrófagos, disminuyendo la inflamación. Es decir, si son más grandes, se comportan como cuerpo extraño, entonces los macrófagos van a venir a limpiar la zona y van a reabsorber el injerto. No, lo que nosotros necesitamos es que sean los osteoclastos para que reabsorban el injerto y se provoque una neoformación ósea. Y esto nos lleva a hablar en estos últimos años de la ingeniería tisular. La ingeniería tisular es la ingeniería de tejidos, también conocida como medicina regenerativa. Es la rama de la bioingeniería que se sirve de la combinación de células, métodos de ingeniería de materiales, bioquímica y físico-química para mejorar o reemplazar las funciones biológicas. ¿Y por qué nos importa? Y vieron que yo les dije, tengan en cuenta este término, factores de crecimiento. ¿Qué son los factores de crecimiento? Es un conjunto de proteínas presentes en el plasma y en las plaquetas de nuestra sangre que desempeñan una función esencial en los procesos de reparación y regeneración de los tejidos.
desencadenan efectos biológicos como la proliferación y diferenciación de células, de generación de vasos sanguíneos, angiogénesis y la migración de las células de los lugares donde es necesario que se produzca la regeneración, la quimiotaxis. Se pueden considerar que los factores de crecimiento son los mensajes que utiliza el cuerpo para comunicar a las células cuando deben crecer, diferenciarse o moverse para reparar una lesión. Entonces, miren la importancia que tienen los factores de crecimiento. Y entonces esto nos lleva a hablar de concentrados plaquetarios. ¿Qué son los concentrados plaquetarios? Y acá vemos que nos interesa son proteínas, son funciones que nos dan las plaquetas. Y dentro de los concentrados plaquetarios me voy a detener en la fibrina rica en plaqueta, que es un concentrado plaquetario de segunda generación. Y si digo que es de segunda generación, existe una primera generación. La primera generación es el plasma rico en plaquetas, que en un principio se utilizó en odontología, pero no vieron grandes cambios en la cicatrización. Entonces se siguió investigando y en el 2001 Shukrum descubrió que la fibrina rica en plaqueta daba mejores resultados en la cicatrización, utilizado para acelerar la cicatrización de tejidos blandos y duros. Comprobado más mejores resultados en tejidos blandos que en los duros, entonces siguieron investigando y por distintos procedimientos se obtuvo y se mejora. Ahora en la actualidad también tenemos mejores resultados a nivel de tejido óseo. Su principal ventaja es su manejo y la no manipulación bioquímica de la sangre, lo que convierte a este en un concentrado estrictamente autólogo. Es decir, que con la extracción de sangre venosa en un tubo sin anticoagulante y la centrifugación de la misma se obtiene un material gelificado con excelentes propiedades mecánicas y biológicas. Es decir, se extrae sangre, como mínimo 20 mililitros, se centrifuga y de eso después podemos dar una charla completa, cuánto es el tiempo, dependiendo de lo que queremos obtener, el tiempo de centrifugado y el tiempo y la velocidad del centrifugado, se obtiene esta fibrina rica en plaqueta que nos va a dar miles de beneficios para la cicatrización. Es decir, obtenemos este coágulo de fibrina y en la unión donde se une con los glóbulos rojos, con los eritrocitos, se encuentran los leucocitos, donde en la fibrina rica en plaqueta tenemos muchos factores de crecimiento, pero en los leucocitos que están en la unión de los eritrocitos con el coágulo de fibrina, tenemos 7 veces más cantidad de factores de crecimiento que en la misma fibrina, en la misma plaqueta de la fibrina. Es decir, nosotros tenemos un injerto en lo cual este coágulo de fibrina que tiene factores de crecimiento y tiene leucocitos, lo acompañamos al injerto y entonces a ese injerto, no importa el origen que sea, le damos, sí, muchos factores de crecimiento. Es decir, que no dependemos solamente de los factores de crecimiento de la zona dadora, sino también le incorporamos factores de crecimiento al injerto. Entonces, a ese injerto que quizás de origen bovino era osteoconductor únicamente, lo transformamos también, le damos factores de crecimiento y le transformamos en osteoinductor. De esta
como hicimos 20 mililitros, 10 mililitros en un tubo y 10 mililitros en el otro. Entonces, en uno lo usamos para el injerto y el otro coágulo de fibrina confeccionamos una membrana. Entonces tapamos ese alveolo que iba a cicatrizar por segunda intención y es como que adelantamos esa etapa de cicatrización donde le facilitamos esa regeneración centrípeta que era de afuera hacia adentro y le damos mayor cantidad de factores de crecimiento para que esto suceda sí o sí. Es decir, tenemos el alveolo post-extracción donde se formaría el coágulo, pero lo ayudamos con el coágulo de fibrina e injerto, lo cubrimos con la membrana de PRF, suturamos y la cicatrización la reducimos quizás a 3 meses de lo que antes teníamos que esperar, de 4 a 6 meses. ¿Cuáles son los beneficios de los concentrados plaquetarios y fundamentalmente de PRF? Disminución de la inflamación, reducción o eliminación del dolor, promoción de la regeneración de tejido. Es decir, esto es muy importante. Tenemos la dificultad que, por ejemplo, ustedes no van a tener la experiencia quizás en la facultad de poderlo realizar, pero es muy importante que ustedes sepan que existe y que esto nos da muchos beneficios. Ustedes se están formando en el grado para saber las últimos avances científicos. Entonces es importante que lo conozcan, que sepan que existe y que sucede. Y si tenemos, por ejemplo, pacientes con los factores que nos pueden alterar, como por ejemplo una diabetes, factores con déficit vitamínico, que sí o sí nos va a alterar la cicatrización, si utilizamos este medio, nos va a ayudar a que esa cicatrización lleguemos al objetivo que queremos en menos tiempo, en menor tiempo. Es decir, nosotros podemos asegurar, yo lo practico, yo lo uso y así que puedo garantizar, he comprobado que lo que han escrito científicamente nos da este beneficio. Es decir, vuelvo a repetir que ustedes en realidad es como que no van a poder probarlo quizás en la práctica, pero en la facultad. Pero sí quiero que se vayan con la idea esta que existe y que es una herramienta más para sus actos quirúrgicos. Bueno, ahora terminamos el tema. Espero que le haya sido interesante. Cualquier cosa me pueden encontrar en la cátedra para preguntarme y sacar una duda. Si quieren sobre este último tema, también tengo material para ofrecerles. Entonces, y solamente esto y espero que lo disfruten el tema, que es muy interesante y es la base de todo acto quirúrgico, que logremos una excelente cicatrización. Chau chicos, nos vemos en la cátedra.